O sea, es como yo lo hice sin saber y creo que esa ignorancia me ayudó como a darme, o sea, es como tratar de lanzarse a la piscina sin saber nadar, Sí. porque mi inglés no era bueno, sigue siendo regular, pero pues en ese tiempo era mucho más básico. O sea, a usted no, Eh, no hubo alguien que le diga, no, con lo que usted sabe y lo que usted hace, no puede. Entonces usted como no Ujú. sabía que no podía, lo hizo. Sí, sí, y funcionó. Y funcionó. Ja. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos. Esto es Tutoriales Cames, quien les habla, Cames Andrade. Y hoy tenemos un invitado especial acá en el canal. Tenemos a Felipe González. El hombre es un artista, diseñador 3D de acá de Colombia, es parcero mío, es de acá cerca de la ciudad, nos hemos visto y toda la cuestión. Y el hombre ahora es especialista en todo ese tema de hacer pelo. Es básicamente un peluquero 3D. ¿Sí o qué, Pipe? ¿Cómo vas? Yo, Mr. Kames, bien. Sí, prácticamente eso es como, o sea, sí es como una especie de peluquería, Ujú. aunque me he encasillado en eso, pero pues aparte de eso, pues como que he hecho otras cosas, pero sí, o sea, es como lo que he tratado de especializarme, como buscar una especie como de hueco en este mundo del 3D, como en la parte de producciones y eso es como en la parte de pelo, que llegué por accidente y sigo por accidente ahí. Y bueno, ¿cómo fue la vuelta? ¿Cómo llegó hasta allá? O sea, hagamos el recuento desde que usted estudió, que estaba en el colegio, era de los que Mm. dibujaba, de los que no dibujaba. ¿Cómo fue que usted fue a parar a ser ahora un artista groomer? Yo de niño, de niño, sí, de niño, pues de adolescente, sí, niño preadolescente o alguna cosa así, yo quería ser caricaturista. O Sí. sea, yo miraba a este, ¿cómo se llama? El de Garfield, ¿A cuál? ¿A el cuál? de, el de Garfield, Eh, ese, no me ¿cómo acuerdo se llama ese tampoco. señor? Bueno, ese mismo, pues el dueño de Garfield tenía un puesto era caricaturista. Sí. Entonces yo decía, "Ah, yo quiero ser así, o quiero hacer dibujos animados, o alguna". Entonces yo dibujaba mucho, mi mamá me rompía los dibujos porque pensaba que eran satánicos. Entonces era como esa, ¿cómo se llama? Como esa inquietud de expresarme por medio del dibujo. Luego dejé de hacerlo, me dediqué a estudiar, me dediqué como a la parte académica y por accidente descubrí el 3D porque yo estaba estudiando, era un curso de verano, como de un mesecito, estaba estudiando diseño web. Y por los laditos yo empezaba o sea, es como una especie de coincidencia que yo en la casa descubrí por mediante un videojuego, había un editor de videojuegos que se llamaba Gmax, que no es el, que G-Max. es el 3, que es el 3D Max, pero mutilado, por así decirlo. Sí. Que era solamente para hacer mods de videojuegos. Solamente creo que había modelado, texturizado, no, era modelado y como para hacer Vs Ajá. y ya. Entonces uno lo integraba dentro del videojuego y uno podía hacer mods. Entonces no entendía absolutamente nada. Ya había aprendido algo de Flash, de Dreamweaver. mmm, ¿Qué más era? Sí, era como lo básico era Flash y Dreamweaver. Entonces empecé a hacer animacioncitas en Flash, pero no me convenció de a mucho el tema del diseño web, porque prácticamente era como, no sé, como, o sea, no era lo mío. Mi papá pensó que era algo con computadoras y me quería apoyar por ahí. Y por coincidencia yo le pregunté al profesor que si ellos daban clases de eso de 3D y me dijo que no, pero que él tenía unos CDs ahí y con eso fue que arranqué. Fueron dos CDs de 3D Max 5 en español El- y es de las pocas versiones que había en español. Creo que llegó hasta las 6 y de ahí ya no más, ya no hubo en español. Así de viejo sí, así de era, old eres. O somos. somos. Y, y entonces arranqué por ahí porque justamente, o sea, lo bueno es que en ese tiempo no teníamos internet, o si teníamos internet era de 64 kbs,
Creo que lo máximo que llegué a tener fue como de 128 kbs. Y pues obviamente era entrar a foros a punta de imágenes. No había YouTube, no había Facebook, no había nada de redes sociales, entonces era como muy difícil tratar de buscar la información. Entonces en el segundo CD, y eso fue como de las coincidencias que eran difíciles de encontrar, estaba todo lo que era el manual en español, todo el manual de usuario en español, y arranqué por ahí porque pues no sabía nada de inglés, todo lo que había de información estaba en inglés, y empecé más o menos como labrándome mi propio camino en el tema de pura falla y error, de prueba y error. Todo eso fue vos en tu casa solo, con tu computadora y con el manual y todo eso. Sí, o sea, el tema del internet pues era demasiado limitado, y pues obviamente no teníamos para pagar internet y tocaba ir a un café internet 1 horita a la semana o 2 horitas a la semana y tratar de aprender así. Y eso fue más o menos en el 2004. Y hubieron tiempos en donde donde lo tomaba y lo dejaba, hacía algunas cosas de personajes y siempre dejaba las cosas ahí como tiradas. Y por otras coincidencias en foros encontré el Loop LA, y ahí fue como que empecé como a descubrir el tema de que uno puede trabajar de esto, de que pagan por hacer esto, y pues que había un mundo detrás, de que no solamente era como hacer el muñequito, sino que hay muchos otros pasos. Y más o menos me empecé como, cuando me gradué en el 2005, empecé a cogerlo como de lleno, como si fuera una especie de trabajo. Camellar en el portafolio. Entonces tenía feedback, tenía gente que me apoyaba, entre ellos, yo no sé si conoces a Jack 3D. Sí, claro. Jack 3D, sí. Fue uno de los primeritos que me dio la mano. Sí, o sea, el man ya era duro cuando yo lo conocí, o sea, yo cuando no tenía nada. Entonces el man me empezó a decir, ve, haga esto, haga lo otro, tin, y desde el 2005, a mediados del 2005 hasta el 2007, fue que logré tener mi primer trabajo en Bogotá, haciendo cosas de After Effects y cortinillas y eso. Y después de eso empecé como a ir explorando diferentes caminos, diferentes trabajos en cortometrajes, en ¿cómo se llama esto? Visualización médica. ¿Qué más? Después estuve con Portugal trabajando como freelance, como 3 años y medio, casi 4 años. Y estuve también en una película, una de las primeras coproducciones de animación 3D acá en Colombia. La famosísima Shuffle Jungle. La famosísima Manus Adventure o alguna cosa así era. Sí, ¿no era Shuffle Jungle o algo así? Era lo de los... Jungle Shuffle. Jungle Shuffle, sí. Jungle Shuffle. Es que acá, bueno, para los que de pronto no conozcan la historia aquí en Colombia, esa película, muchos de los artistas buenos de hoy en día, que son colombianos, de los que son conocidos y todo eso, nacieron de la amistad de todo ese tema de trabajar y esa experiencia que, pues, no sé, buena o mala o regular, de ahí salieron todos, ¿no? Porque fue una experiencia un poco medio que al principio chévere, pero ya después se fue complicando la cuestión con esa película. Sí. Pues, o sea, de todo lo malo se extrae esos contactos valiosos. Y hay mucha gente que salió de ahí. Y obviamente, pues por méritos propios hemos tratado como de dejar nuestro nombre ahí en alguna producción internacional, pero digamos, dentro de lo que fue la experiencia de esa película, fue demasiado traumática. O sea, con cualquiera que le preguntes qué pasó ahí, como que tratan de... O sea, fue una tan mala experiencia laboral, emocional y de todos los ámbitos, porque digamos, eso pues como que trajeron mucha gente
muchos artistas de otras partes de Manizales y a la final era como trataron de construir un castillo de naipes que no estaba bien construido y se derrumbó todo. Y pues bueno, o sea, como para hacerla cortica, fue una de las peores experiencias laborales por el tema de empresa, de haber pertenecido a una empresa. Pero en el tema de experiencia, eso ayudó como a conocer un poquito el detrás de cámaras de una producción. Así sea que solamente estaba encargado de la parte de modelado, rigging y texturas. Entonces era como ver cómo diferentes equipos, y éramos como unas 40 personas, creo que cuando estuvimos lo más grande el estudio. Entonces fue como una escuela para nosotros, aprender cómo se comunicaban los equipos, y lo más importante era cómo no trabajar. O sea, eso sí. creo que fue lo que nos marcó a todos, es como, o al menos en mi aspecto, en mi parte fue como no hacer las cosas, como no, por ejemplo, como no, ¿cómo se llama esto? De prometer falsas esperanzas, de prometer cosas que no están, o sea, como yo te puedo decir, vamos a hacer una película o vamos a hacer un corto y va a llegar plata y va a llegar esto y va a llegar el otro y a la final ni siquiera se cumple con lo más básico que era el salario. El salario. Ya, o sea, de pronto sí, o sea, hubieron muchos problemas en coordinaciones y eso, pero o sea, trabajaron con plata que no había. Y a la final, pues, y también se comprometieron con lo que no se podía. Y eso pasa, y mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, si vos estuvieras en el pasado, tuvieras la máquina del tiempo, vos a ese Felipe de esa época le dirías, Felipe, no se meta a esa película o a ese proyecto, o le dirías que sí, o sea, no te arrepentirías de lo que aprendiste, de lo bueno o malo que pasó, ¿te arrepentirías de eso? Pues al haber puesto mi matrimonio casi al borde de la ruptura, pues hubiera dicho que no. Ah, bueno. Hasta ese punto porque sí, o sea, es como hubiera dicho que no, pero a la vez sí, porque eso fue como una especie de clic que hizo en mí de no volver a confiar en una empresa y tratar a las empresas como son. No como una familia, no como una comunidad, sino que usted me necesita para algo y yo le trabajo para que me pague. Sí, un negocio, lo que es un sí, negocio. Es como que eso me quitó como esa ilusión de ir a trabajar, y eso es más infundado por mis papás o por nuestra familia, que era vaya del 110%, vaya del 200% y todo eso, y es como que eso hizo el clic de que yo no vea a las empresas como yo me voy a quedar aquí y creo que eso también te pasa a vos, o sea, no nos vamos a jubilar en la empresa que estamos trabajando, lastimosamente, o sea, va a llegar a un punto en donde nos van a decir chao y tienen todo el derecho de decir chao, y nosotros también tenemos todo el derecho de decir chao si no nos gusta algo. Entonces creo que eso sí ayudó mucho, pero en el tema de todo lo que conllevó, o sea, yo estaba muy bien económicamente y pues trabajar doble jornada. Entonces era como por menos plata. O sea, yo trabajaba por 1.200.000, casi 14 horas diarias, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Y en una ciudad que no era mía y pagando arriendo y todo lo que conllevaba pues estar con mi esposa allá. Y a la final era eso, como tratar de sacar el proyecto adelante porque teníamos la ilusión de que saliera, pero a costa de nosotros mismos, o sea, a costa de matarnos en el camino. Entonces eso me ayudó como a ya no confiar tanto en una empresa y leer muy bien los contratos antes de meterme en una empresa a trabajar así. Bastante importante ese tema. Entonces, recapitulando, aprendiste vos solo en tu casa, con manuales, como nos tocó a muchos. Poco internet desde esa época, 100% estudio autodidacta.
lograste conseguir empleos también, que generalmente nosotros siempre iniciamos trabajando en cosas que no son lo que vamos a finalmente hacer. Pues yo también he hecho motion graphics, arquitectura, hice páginas en Flash, todos. Creo que es una historia que se repite siempre en los artistas, que uno ve y este man hacía arquitectura antes y terminó ahorita haciendo quién sabe otra cosa. Y luego conseguiste varios empleos en esto, unos a distancia, hiciste lo de la película y bueno, de ahí ¿qué pasó? ¿Cómo fue el progreso de todo esto? Cuando yo me fui, o sea, cuando salí de la empresa de Manizales, traté como de estar un tiempo como freelance, pero pues a la final era como que, o sea, no me sentía tan bien como freelance, porque pues era como trabajar muy solo, porque pues al menos con un equipo uno va y pregunta, o así sea, uno se distrae, pero como freelance era como complicado. Estuve 8 meses trabajando como freelance y luego me ofrecieron para trabajar en Ecuador como artista 3D. Entonces pues allá está mi familia, quedaba a 3 horas de la casa de mis papás, entonces pues me fui para allá y a la final era como otra vez volver a una oficina, pero se convirtió más en motion graphics y ahí aprendí mucho After Effects. Entonces después de un añito largo decidí pues como que o sea, es como hacer muchos comerciales y cortinillas y cosas así, entonces yo quería seguir haciendo 3D y era como eso. Pasamos o sea, hemos pasado como por tantas cosas sin enfocarnos. O sea, es como que también ahí hice como un clic. O sea, yo veía gente que se iba para Canadá, o se iba para Reino Unido, o se iba para Australia, iban a cambiar en películas y yo estoy aquí haciendo comerciales. ¿Ya? Eran comerciales para Movistar y para marcas reconocidas en Ecuador y decía, pues sí, pero no. O sea, es como que me faltaba algo. Sí, entonces empecé como a hacer una retrospección de qué es lo que me mueve, qué es lo que me motivaba. Y pues yo decía, desde siempre yo quise trabajar en algo que tenga que ver con contar historias. No necesariamente una película, pero sí que cuente historias, que haga algo, no por no hacer un producto por hacer un producto. Porque pues hacer un producto, puedo hacerme un comercial de un carro, lo que sea, para mostrar un producto, pero si no hay nada detrás, si no tiene como esa alma. Entonces, y yo ya había estudiado animación anteriormente. ¿En Animum? Bueno, pues, estudié animación en Animum. Eso, pues a la final pensé que no me había servido, luego vamos a ver que sí llegó a servir, pero como que no en el tiempo que yo pensaba. Me gusta eso. Me gusta ese tema de lo de Animum. Y si es bueno que le pongamos como una chincheta ahí, un clipcito, porque es algo importante. Es una de las cosas que a veces me preguntan mucho de hacer este tipo de carreras, porque pues no es una carrera económica, por ejemplo la de Animum, no es una carrera barata, y en tu caso terminaste y creíste que esto no iba, o sea, que desaprovechaste eso, pero estás diciendo que a futuro hubo otras cosas que sí aprovechaste de eso. Listo. Entonces eso lo retomamos ahorita. Entonces, o sea, era como eso, como que trataba de buscar algo que me moviera, porque pues hacer 3D no es relativamente complejo. Obviamente pues, sí necesito una parte de preparación, pero a lo que me refiero es como en unos 6 meses aprendes una herramienta. Dándole, o sea para modelado, sea para animación, aprendes la herramienta, pero era como eso. O sea, yo estaba aprendiendo muchas herramientas. Aprendía Real Flow, aprendía V-Ray, aprendía After Effects, pero pues era eso. O sea, como que no hacía mucho, o no llegaba a un nivel demasiado bueno, porque saltaba. Entonces dije, ¿qué es lo que más me ha gustado siempre hacer? Hacer personajes. Y entonces
renuncié a Ecuador, me vine para acá, para Palmira, y traté como de enfocarme solo en personajes. Ahí fue cuando yo saqué el Mario Berracus, el Maquijero, ahí que están en el portacho. Sí, aquí lo estamos viendo. Estamos viendo el Mario, el Marius, el Maquijero. Hice el Mickey Mouse, que fue para un freelance pequeñito que hice. Ese del el que está vendado, el que tiene como un... El Hood Sí, Liger. que tiene una animación, el Hood Lider. O sea, hice todos esos como tratando de hacer una especie de portafolio de personajes. Porque dije eso, o sea, es como yo ya sé modelar y hacer texturizar, pero pues no, o sea, no era como lo mío hacer cosas para productos comerciales. O sea, O sea, tenías además, como esa cosa que tenemos los artistas, es de provocar sensaciones en las personas. Es como que lo que nos mueve a los que estamos en esto, a los que tenemos como esa vaina artística, el punto de nosotros es generar reacciones en la gente, o sea, conmoverlos, alegrarlos, entristecerlos, asustarlos, todo eso. Y eso, por supuesto, publicidad no se logra. Publicidad es una industria de plata, venda algo y eso. Y entonces vos querías hacer... Todo se necesita para allá. El nivel, obviamente, pues en el ámbito en el que yo estaba, que era Colombia, Ecuador o al menos Latinoamérica, el nivel era como... Llegaba hasta cierto puntico y, por ejemplo, no era tan alto el nivel porque lo necesitaban todo para allá y todo para mañana, y con cambios y con decisiones artísticas que no daban pie con bola. O sea, era como quería salirme de hacer comerciales por lo que representa trabajar con una agencia de publicidad o con un creativo de agencia. Los que tengan experiencia con ellos sabrán a qué me refiero, porque es como... Hay gente que no está capacitada para estar en esos lugares, que solamente porque de pronto estudiaron en alguna universidad o están ahí por rosca, por así decirlo, pero no tienen ni puta idea de qué es lo que están haciendo. Entonces era como recibir o sea, era como eso, es como estar cansado un poquito de hacer productos y también cansado del ámbito de trabajar con ese tipo de agencias y con ese tipo de personas. Sí. Entonces dije... esto no es lo mío, muchas gracias, y me fui de freelance y dije voy a hacer lo que me gusta hacer, voy a hacer personajitos, y si esos personajes me dan o sea, yo ya tenía como un colchón ahorrado, eso también es importante para tomar ese tipo de decisiones. Dije a mi esposa, yo quiero hacer personajes y quiero dedicarme a hacer eso. Obviamente, eso fue más o menos que en el 2015, 2016, que dije, quiero hacer personajes, nada más que personajes. Y si me llega alguna cosa, lo hago por el ladito, pero que no me distraiga de lo que quiero hacer. Entonces era como ya poner una meta. Entonces me llegaron algunos freelance, me llegaron trabajos, pero siempre me buscaban, era como por la parte comercial. Entonces estuve haciendo colchones, estuve haciendo... Más que todo eso lo hacía mientras yo... me actualizaba en Substance, me actualizaba en ZBrush, me pasé de 3D Max a Maya. En el 2015, o sea, cuando rompí con la publicidad, bueno, no rompí completamente, sino que ya no me dedicaba 100% a eso, sino que hacía algunos freelos rápidos que uno dice, soluciono esto en unas 2 semanitas y tengo sí, como para vivir un mes y medio tranquilo. Eso es lo importante, ese tipo de trabajos son los que sirven para cuando usted se las quiere dar de independiente y de artista y tener como ese tiempo en paz sin que los gastos lo agobien, pues la publicidad que se hace rápido y a veces son presupuestos que te sirven, o sea, no para hacer el millonario, pero te sirven para no estar preocupado por un tiempo por la plata. Sí, sí, y como ya sabía After Effects, entonces salían cosas de hacer motion graphics con 3D. Por ejemplo, hice una campaña para unos colchones en Chile que me fue muy bien. Entonces fueron como 3 comerciales que hice y pues eso me ayudaba como a seguir solventando esa parte de estudio. O sea, era como hago esto por un mes y estoy unos 2 meses concentrado a estudiar, que era como lo que yo quería hacer. O sea, enfocarme en algo. Yo decía, digamos, por ejemplo,
una de las cosas que yo veía, los patrones que se repetían en personas que salían, era porque no salían como generalistas. Salían, o sea, cuando me refiero a salir, es como que salieron a trabajar en alguna película o en alguna empresa de series para televisión relacionada al 3D, no salían como generalistas. Ayudaba esa parte de generalismo, pero se iban como iluminadores, como compositores, como modeladores, pero pues en mi campo era, tengo, o sea, yo manejé muchos programas en mi profesión, pero yo veía que eso no me iba a servir de a mucho, al menos en el corto, mediano plazo como yo lo quería, porque hay generalistas muy tesos y muy brutales, pero el tiempo que uno le dedica al generalismo, por ejemplo, aprender varias cosas, si uno se lo dedica a una sola cosa en específico, uno ve como que la barra de experiencia, de crecimiento, se incrementa mucho más rápido enfocándose en una cosa. Sí. Entonces, ya sabía que era por ahí. Entonces, con el modelado, creo que llegué un poquito tarde, porque pues estuve haciendo cuentas desde el 2007, que fue que conseguí mi pretrabajo, hasta el 2015, que dije que ya no quiero seguir haciendo publicidad. Ha pasado mucho tiempo, pero bueno, era como, es como no fui a la universidad, como no estuve en una educación formal, entonces era como eso, como que en esos 8 años sirvieron como mi especie de universidad, como para aprender muchas cosas de 3D, como para saber más o menos cómo funciona el mercado. Vení, una cosa, ¿vos crees que, por ejemplo, todo ese background de cositas que no haces hoy en día, que va a aprender ReaFlow, que aprender, no sé, todas estas vainas, crees que eso te pudo haber servido y te pudo haber hecho la diferencia en lo que haces o en lo que sos hoy en día? ¿O crees que si no las hubieras tocado serías el mismo? O sea, ser ese generalista, o sea, tan disperso, porque es un generalista muy disperso. Sí. Yo diría que sí, porque me dio esa habilidad de aprender software muy rápido. Exacto. Entonces yo tengo esa facilidad de que no es un don, no soy superdotado ni nada de eso, pero a mi cerebro le cuesta cada vez menos adaptarse a un nuevo programa. O sea, por ejemplo, por eso hice la transición de 3D Max a Maya. Estuve como un mes sufriendo y ahorita soy 100% Maya. Entonces, por ejemplo, cuando me fui para Canadá tuve que aprender Furtility para hacer pelo en Maya, que es un plugin que es parecido a XGen, pero no es XGen. Entonces, era como eso, es como que no me cuesta mucho trabajo aprender algo, o lo otro es como que tengo mucha capacidad para almacenar información innecesaria. Yo lo vería más como el tema de flujos, o sea, que uno como que al aprender tanta cosita, tanta vaina, tanto software, como que te ayuda mentalmente a aprender los flujos de qué es lo que yo necesito aprender de este programa y no estresarme por no aprender todo el programa en general, sino que puedo aprender solo de este programa que me ayude al propósito que tengo en este momento. Y creo que eso es una muy buena forma de verlo, sobre todo para la gente que inicia, que a veces se obsesiona, por ejemplo, los que quieren aprender ZBrush y creen que aprender ZBrush es aprenderse todos los comandos, todos los botones, toda la interfaz, saber qué hace cada botón y qué hace cada cosa. Pues no necesitas eso, no necesitas desperdiciar el tiempo, tienes que aprender a aprender, es decir, ¿para qué vas a utilizar ese software? Y solo utiliza lo que necesitas de ese software, porque tiene muchas cosas que... poco a poco, si se necesita, se aprende. Exacto. Sobre la marcha, sobre lo que necesitas hacer. Y eso es lo que este bagaje como de ser un generalista, tan generalista, como que ayuda muchísimo a adaptarse a nuevos flujos de trabajo mucho más rápido que una persona que decidió toda su vida ser un especialista en esto, solamente en esto, que es un plus. O sea, cada quien tiene su ventaja con lo que hace. Entonces, luego de todo este tema, ¿cómo fue el salto? O sea, ya de decir de personajes y todo eso, ¿cómo fue que decir yo me voy a especializar ahora
en hacer pelo? O sea, ¿eso fue antes de irte a Canadá o ya eras peluquero después, o cómo fue el asunto? Cuando yo empecé con el tema de personajes, a hacer modelado, me enfrenté con una realidad que todavía pasa y va a pasar y sigue pasando. Es que cada vez hay más personas haciendo lo mismo. O sea, si yo hubiera empezado a ser modelador de personajes y que hubiera tenido esa calidad del 2015, 2016, 10 años atrás, pues obviamente hubiera sido como esa persona destacable, especial, ya destacable y eso, pero pues en ese tiempo ya era normal ver mucho modelador. Y con el tiempo cada vez hay más modeladores. Entonces, por el tema de competitividad, dije, pucha, estaba siendo complicado porque yo mandaba portafolio para mucho lado de modelador de personajes, hasta haciendo props o haciendo algo de arquitectura, lo que sea, yo mandaba. Entonces, y yo no recibía ningún tipo de respuesta, ni siquiera un no. Entonces, vi que algo pasaba por ahí y pues empecé como a analizar también ese tema de competencia y dije, pues es que hay muchos modeladores. No estoy diciendo que no sea bueno ser especialista en modelado, pero sí siento que es como un área del 3D en donde se está saturando y cada vez más se está saturando. Todo lo que tenga que ver con ZBrush y modelado, las herramientas lo hacen mucho más fácil. Sí. Entonces, aprender ZBrush son 6 meses y hasta que aprendas a hacer algo decentemente y bien, son unos 8 meses a un año. Entonces hay mucha gente que se va por ahí y hay otros ámbitos, por ejemplo, ilustradores, escultores y todo eso que también van hacia el tema del modelado. Entonces hay muchas corrientes de otros flujos artísticos, de diseño gráfico. Ahorita ya el diseño gráfico ya es elemental saber 3D. Entonces lo vi por ahí como no tan competitivo, o sea, al menos mi perfil, y traté de buscar algo. En ese tiempo me charlaba mucho con Luis Cadavid, con Redman. Con Redman. Entonces el man, yo venía trabajando, yo trabajé con él, trabajé para él más bien, para el cortometraje que tiene de Ride With Me, hice unos personajes para él. Entonces desde ahí fue que nos conocimos. Antes ya nos conocíamos como desde el loop, pero pues ya cuando trabajamos ya nos conocimos y a la final este man encontró, o sea, es que yo cuando conocí a este man de Red no estaba en Canadá, o sea, cuando ya empecé a charlar con él, no estaba en Canadá, estaba en Estados Unidos, y el man empezaba a hacer pelo para el creo que estaba utilizando Exien en ese tiempo para su cortometraje. Entonces el man una vez me ofreció a ver que si quería ver el tema de pelo. Luego, o sea, yo creo que no lo cogí, o creo que él había hecho un curso o alguna cosa así, creo que era para un fin de año. Y pues yo dije, pues, ¿será que sí? ¿Será que no? No estaba como muy seguro porque pues, era algo muy diferente al modelado y en ese tiempo era algo nuevo, por así decirlo, nuevo, no tan nuevo, era para hacer pelo para proyectos. Entonces, pues a la final estuvimos con otro parcero que me olvidé el nombre, con Maximiliano, que también ahorita está trabajando allá en Canadá. Y pues el man nos dio como una semanita y media como de la introducción a Yeti y a Exien. Es como, ve, esto se hace así, esto se hace así, tin. Entonces eso fue en el 2017. Entonces dije, pues para complementar el tema de modelado, pues me sirve el tema de pelo. Y era como para ya no tener personajes calvos, sino para tener personajes con pelo. Entonces, este man consiguió su trabajo en Canadá, en Micros,
luego estuvo en varias empresas, luego volvió otra vez a Micros como supervisor. Entonces yo veía como una especie de oportunidad el tema del pelo, porque pues a la final, bueno, después de, o sea, al ser modelador, uno ya tiene como esa idea de cómo funcionan las cosas en 3D, y era como modelar, o sea, no es tanto, o sea, estoy simplificando demasiado el tema de pelo, pero es como modelar mechones de pelo y agruparlos y entonces hice como una especie de paralelismo del modelado y pues como que le entré. Es como frustrante porque a veces es demasiado pesado, Action crashea mucho Sí, eso me han dicho. y, y es como eso, o sea, todavía, o sea, sigo trabajando con Action y sigue crasheando. O sea, no han actualizado ese programa desde hace unos 10 años, creo. Pero a la final vi como una especie de oportunidad. También tendré como contacto a este man de Luis para poder llegar a Canadá. Creo que o sea, mi primer acercamiento con Canadá fue cuando ellos necesitaban un modelador para hacer plane shapes en micros. Entonces este man de Luis me recomendó ahí en la empresa. No salió porque necesitaban eso para allá y mi visa se demoraba más o menos unos 2 meses a 3 meses. Entonces, o sea, yo ya tenía la oferta laboral y todo eso, pero ya la abogada dijo que no se podía hacer eso tan rápido y el productor decidió contratar a otra persona. Entonces era como, yo ya tenía como esos, ¿cómo se llama? Como esos intentos. Sí. Y a la final traté como de buscar el tema de pelo y dije, bueno, pues vámonos por ahí. O sea, es como un Dijiste, terreno incierto porque no sabía si iba a funcionar o no. Dime. dijiste, vamos a especializarnos en algo y parece que pelo es como que algo donde soy especial, soy único y especial. Sí, en ese tiempo, hace 3 años más o menos, Ajá. no había tanta gente haciendo pelo, comparado con ahora, que ahorita ya hay un boom de gente haciendo pelo y de producciones necesitando pelo. Entonces, poquito a poquito se va a ir saturando. Entonces, eso, traté como de buscar esa línea o esa, ¿cómo se llama? Esa línea de especializarme en algo, complementando lo del modelado. Entonces, o sea, lo que vos me decías que el tema de las otras cosas que he aprendido me ayudaron, es como que yo ya hacía una mejor presentación de lo que yo hacía en pelo. Ujú. ¿Sí me Por entiendes? ejemplo, Porque lo de pues, animación. iluminación, no, ya vamos a eso de Ah, animación. ok. Eso me ayudó después. Por ejemplo, yo lo que me refiero es que ya tenía conceptos de iluminación, de shaders, de modelado, aunque o sea, mis primeros pelos no eran tan bonitos. Tengo un león por ahí que lo tengo oculto, que no sé dónde estará, Que lo estamos pero, viendo. pero ese no es el león, ese Ah, es no. como Este pero es el que es salió un león bien. más feito. Ese es el que salió bien. Eso lo hice un año después. Pero mi primer demo reel y no lo he encontrado, porque yo lo que lo que hago en Vimeo es reemplazar los videos Ajá. como para conservar el mismo link. Entonces hice mi primer portafolio, que era con un miquito y de una animación de una amiga, un león, el gorila, que creo que está ahí en mi portafolio, Ujú. el Santa Claus y el monstruo come galletas. Ese fue mi primer demo reel. Entonces traté como de lanzarlo. O sea, eso es como lo más importante para poder, o sea, es como primero tener una meta. O sea, es como, o sea, mucha gente de pronto quiere salir y no sabe cómo. Esta no es una guía de cómo llegar a trabajar con una producción extranjera, pero es como pónganse una meta y traten de buscar las herramientas para poder llegar a esa meta. Es como, me voy a ir a escalar una montaña, pero si voy sin preparación, o sea, puedo ir y a la mitad me voy a cansar y luego voy a intentar otro poquito más
¿Sí me entiendes? Es como Sí. intentarlo y no funcionó. Ir, intentarlo y entonces uno hace una progresión paulatina. O sea, no es como que de la noche a la mañana o de una semana a la otra lo que yo hice me funcionó. O sea, yo desde el 2015 hasta el 2018 que pude llegar a trabajar, o en el 2019 creo que fue, que llegué a trabajar con Canadá, pues pasaron 4 años. Pero Pero esos 4 años fueron, ¿vos dime, crees que uno puede, por ejemplo, saltar, por así decirlo, de la casa a la industria? Es decir, no me ha contratado ninguna empresa, no he trabajado nunca en una empresa, pero me dediqué tanto en mi casa a hacer un portafolio de cosas que nadie me ha pedido que haga, pero yo la hice. Yo hice un Santa Claus, yo hice un gorila, todo eso. ¿Crees que eso sería suficiente para que yo salte de aquí a trabajar en eso? ¿O definitivamente tener un trabajo previo en una empresa, ya sea haciendo otra cosa distinta o algo parecido, ayudaría a esto o sería muy difícil? estoy, o sea, todo el ejemplo que estoy dando Ujú, es desde un latino con una de las nacionalidades complicadas para obtener un visado ujú, y sin experiencia en la industria. sí, Entonces, si yo me hubiera puesto, o sea, creo que lo hice muy inconscientemente, porque a simple vista yo diría no, no es posible. Pero pues como uno no sabe, o en ese tiempo yo no sabía que, o sea, yo solamente quería hacerlo, yo decía, solamente era como intentarlo. ujú, Entonces yo creo que de tantas veces que intenté, porque pues, o sea, me fui a estudiar inglés a una academia, estuve un año, bueno, sí, como 8 meses a un año, no alcancé a terminar porque pues me salió lo de la visa y me fui, eh, o sea, eso fue rápido prácticamente, pero era como eso, o sea, yo me tuve que preparar, o sea, tu ejemplo es bueno porque es como mucha gente se puede identificar con esto y es como sin experiencia en cine, porque lo único que yo tenía era puros comerciales, digo, comerciales. comerciales y publicidad que no son buenos. O sea, obviamente ahorita sí hay producciones buenas y de calidad, pero hace unos años la producción colombiana no era tan buena y pues a la final era como tratar de buscarse la vida, pagar facturas y todo eso, y uno aceptaba lo que fuera. Sí, Ya, entonces, eh, a la final tratar como o sea, si yo hubiera o sea, si hubiera podido tenido la oportunidad de hacer una retrospectiva y decir, este plan me va a funcionar, no lo hubiera intentado. ujú, O sea, es como yo lo hice sin saber y creo que esa ignorancia me ayudó como a darme, o sea, es como tratar de lanzarse a la piscina sin saber nadar, sí. porque mi inglés no era bueno, sigue siendo regular, pero pues en ese tiempo era mucho más básico. O sea, a usted Eh, no hubo alguien que le diga, no, con lo que usted sabe y lo que usted hace, no puede. Entonces usted como no Ujú. sabía que no podía, lo hizo. Sí, sí, y funcionó. Y funcionó. Es sí, ahorita de pronto lo pongo así como, ush, todo lo que hice y funcionó y no sé por qué funcionó. Ajá. Pero, o sea, no sé exactamente por qué, porque mi demo reel no era bueno. Ujú, Artistas mejores que yo siempre hay, de pronto hasta más baratos, no lo sé. Entonces era como eso, es como tratar de intentarlo. Yo llegué a mandar más de 200 solicitudes de trabajo en un año y medio. O sea, cada semana yo me preparaba, yo tenía unos links y revisaba. Modelado, iluminación, look dev, personajes, props y pelo. sí, Yo apliqué a 6 categorías. Entonces yo buscaba, por ejemplo, eh, una empresa, por ejemplo, Digital Domain. Me entraba a Digital Domain
Y habían un poco de perfiles y yo, a cada perfil era échele su spam, échele su Hagámosle. spam, aplicaba. Y obviamente no me iba a responder Digital Domain, ¿ya? Pero, o sea, de tantas veces que apliqué, creo que me respondieron 2, diciéndome que no. Ah, pero por lo menos dijeron que no. Sí, pero es que no explican tampoco por qué y no tienen por qué Bueno, explicarlo sí. por qué, pero era como eso, es como al menos un feedback. Es que el portafolio no ni siquiera es bueno, porque es que yo me trataba de vender como algo que no era, y era como alguien que yo ya medio tenía experiencia en la industria, pero pues saltar de la publicidad latina a una publicidad europea o americana son muchos años de diferencia, ¿verdad? O sea, es como, si está, o sea, ahorita se está, o sea, o sea, ahorita creo que va por buen camino el tema de la publicidad, cada vez se va viendo como más nivel, y hay clientes de afuera que ya buscan animación colombiana, pero siempre le hace falta ese centavo para Para el el peso. peso, es decir. Pero, Entonces, pero ahí vamos. sí, entonces es como eso, o sea, es como la calidad es muy diferente. La calidad ¿por qué? Porque pues acá trabajan 4 o 5 personas en una publicidad, mientras que en Estados Unidos hay, o en otra parte, hay más presupuesto y ahí son 30, 40 personas. Entonces la competitividad, pues, y a la final el producto final no va a ser el mismo. Pero entonces, volviendo al tema de cómo fue que salí, era como estar en el lugar indicado a la hora indicada, es como una especie de casualidad Pero o una especie de suerte. yo lo veo más. O sea, yo sí soy de los que cree que la suerte hace parte en un porcentaje de las cosas que a uno le pasan, buenas o malas. Uh-huh. ¿Sí? O sea, eso sí, Sí. algunas personas le llaman fe, llámelo como quiera, pero creo que sí hace parte en un porcentaje, porque usted, por más bueno que sea, muchas veces, a veces las cosas que no le salen, y a veces hay personas que no tienen experiencia, ni portafolio, ni background, ni nada, y le salen unas cosas que uno dice, ¿cómo fue posible? Eso pasa, Uh-huh. y eso yo creo que está ese porcentaje. Pero en tu caso, veo más que todo lo que dijiste anteriormente. Fue como una montaña. Vos empezaste a hacer las cosas de forma gradual. Entonces, como que subías un pedazo de la montaña y estabas allí y te preparabas y subías otro pedacito. O sea, no, como que no Sí. querías llegar hasta arriba, hasta el tope de un solo salto, sino que querías ir de Mi campamento. intención siempre fue llegar en un solo salto, pero Ujú. la vida se encargaba de decirme no, por ahí no es. Sí. Entonces, Y te como bajaba esas los ganas. humos y vuelva al campamento base. Exacto, Eso. exacto. O sea, era. Entonces, lo que digo de factor suerte es de que si yo no hubiera tenido un demo reel de pelo, si yo no hubiera mandado tantas hojas de vida a todo lado, donde encontraba, o sea, donde salía en LinkedIn, donde salía una oferta de trabajo, pin. Yo ni Dele. siquiera sabía en dónde estaba aplicando. Apliqué a Singapur, apliqué en Indonesia. O sea, porque hay grandes empresas que tienen como sus sucursales por allá también. Entonces dije, hasta la India Sí. llegué a aplicar. Entonces era, porque en India hay Double Negative, está NPC, está, estas otras, creo que ILM, creo que está DreamWorks. Pero sí, era como tener una escopeta de perdigones, y yo dije, pues algún Algo le tengo que dar. balincito le tengo que dar, Ajá. porque pues, o sea, es como tratar de eso, es como tratar esa montaña con todo en contra. Y tenías ese objetivo en mente, o sea, yo quiero salir de Colombia y trabajar en algo afuera, donde sea y como sea, pero quiero hacer eso. ¿O cuál era como el punto a donde querías como apuntar? Ahorita ya soy más, o sea, ahorita ya es como que trato de saber bien dónde meterme, pero yo dije, o sea, donde me digan que sí. Eso es como cuando uno sale de la universidad o algo así, la gente que sale, donde me contraten, me voy a trabajar porque necesito esa experiencia, necesito hacer algo. Sí, o sea, yo ni siquiera, o sea,
me decían cuánto aspiración salarial, yo decía, yo con 4 millones mensuales estoy bien. Vivo en un rincón, en un colchón. Sí, o sea, yo digo 4 millones en Colombia son buenos, pero aquí en Londres, no. O en Estados Unidos o en Canadá no son tan buenos. Aquí y donde vivimos, o sea, aquí en el Valle del Cauca, 4 millones de pesos es un buen salario para vivir cómodamente. Pero... Por eso, entonces yo decía, acá yo me sentiría bien con 4, pues pongámosle 4. Sí. ¿Ya? Entonces, pero pues obviamente después de cuando me fui para Canadá, entonces ya era el costo de, o sea, es que una pedazo de piña a 15,000 o a 20,000 pedacito de... Sí. Como 20,000 pesos. Uy. Pedazo de piña. Una de las cosas que yo siempre he querido, o lo que pregunto a las personas que migran, sobre todo de Latinoamérica, para países como Canadá, Estados Unidos, o se van para Europa, cosas así, donde los costos de vida son tan diferentes de acá. Y mi pregunta siempre es el tema de la diferencia. O sea, ¿crees que el costo del salario de allá compensa el costo de vida? ¿O es exactamente como estar aquí? O sea, que tú ganas poco, pero gastas poco. Allá ganas mucho, pero gastas mucho. ¿Creerías que está bien equilibrado eso? ¿O es casi lo mismo? Para nosotros esos dólares son, decir, $3,000, $4,000 de salario. Pero cuando estamos acá. Pero sí, pero cuando yo viví en Canadá, en Montreal, y es una de las ciudades que tiene más alta la tasa de impuestos en el mundo. Sí, o sea, era como, yo me ganaba aquí como 3,600, o sea, me llegaban como 3,600 mensuales, dólares canadienses, pero era como ganar 3 millones de pesos. ¿Y cuánto te gastabas? O sea, casi el 70% en vivir. El 70% solo en vivir, o sea, no había tampoco como... Y esos 3,600 ya eran saliendo del 30% que me sacaban, que era como de pago de seguros, pago de salud y pensión, y... O sea, es un 28-29% que uno le sacan del salario. Al final del año como que se los tratan de devolver, pero pues no es mucho tampoco. O sea que taxes. El negocio estaría mejor si eres latinoamericano, busca no salir del país, pero sí ganar como si estuvieras allá. Pero tienes que salir para poder llegar a tener esa red de contactos. Bueno, sí, también. ¿Sí me entiendes? O sea, y además esa experiencia. Entonces, yo me fui para allá. A mí, el tema de salarios no le puse tanto cuidado, porque es más, yo les dije, yo me iba a ir como por $1,500 mensuales, y con eso no hubiera alcanzado ni a sobrevivir una semana. Sí. Bueno, o 15 días. Entonces era eso. O sea, yo me fui sin ningún tipo de aspiración salarial, porque yo dije, yo quiero experiencia. Pero bueno, hablaste con alguien, le preguntabas, mira, ¿será que yo con este sueldo vivo? O sea, ¿cómo es el tema? Sí, cuando les dije, no, yo con 1,500 estoy bien, me decían, pucha. Porque, o sea, 1,500 se me iba en arriendo, transporte y como para una semana de comida. Y el resto... ni enlatados. Sí, el resto tratar de... No, es que no llego a fin de mes. Sí, entonces, afortunadamente allá en Canadá hay unos rangos salariales y no se puede ganar menos del salario mínimo, obviamente. Y en la posición, entonces por eso ahí viene el tema de suerte. La posición que estaban buscando en Milfilm era de senior y necesitaban llenar ese senior con el que se aparezca. Sí. Pero no, o sea, es como primero la empresa había quebrado y resucitó porque la compró Technicolor y era como una especie de Technicolor, entonces es la casa madre de MPC, de Micros, de Mr. X. Entonces Milfilm también aparecía ahí. Entonces era como que estaban tratando de resucitar y para esta película de Cats. Sí. Bueno, este es otro temita del que quería que habláramos.
El punto negro de la historia, ¿no? Cats. Que, bueno, vos no tenés la culpa y los artistas que trabajaron en la película no tienen la culpa de lo mal que salió, pero pues supongo que fue una buena experiencia para vos, ¿o cómo fue? O sea, la película, aquí, hablándole para el público, la película Cats es una película que si la buscas, es una película que literalmente... Que si no la han visto, no la vean. Sí, de esas películas que la gente te dice mejor no la veas. O sea, te ahorras un dolor de cabeza porque hicieron algo que tenía un presupuesto, unos actores y un montón de cosas tan buenas y al final el resultado fue tan malo digitalmente que, o sea, fue una patada terrible y pues Felipe tuvo la fortuna de trabajar en esa patada llamada Cats. ¿Cómo fue esa experiencia? No la voy a mostrar aquí porque seguramente YouTube me desmonetiza por eso, pero búsquenla en YouTube que por ahí está Cats y si no la han visto no la vean. Pero ¿cómo fue esa experiencia allí? Yo, o sea, de lo que puedo decir de eso es como yo, o sea, agradecido con que me llevaron para trabajar allá porque me pagaron la visa, ¿sí me entiendes? O sea, es como me hicieron el favor de llevarme para allá. O sea, porque no cualquier empresa espera 2 o 3 meses para que una persona tenga una visa. O sea, y más sabiendo que en el mismo país pueden conseguir ese tipo de artistas. Sino que en esto, digamos, en el tema de coincidencias y suerte, pues cuando yo apliqué, ellos necesitaban expandir o sea, el equipo de groomers era como, o sea, tenían que ser como 12 personas y no había mucha gente que aplique, porque no había mucha gente que haga groom y no había mucha gente que se quiera ir a vivir a Montreal. ¿Ya? Entonces yo estoy seguro que de pronto gente que ya tenía conocimiento de grooming estaban en Londres o estaban en Estados Unidos o en Australia o en Europa. Irse para una ciudad como Montreal no es tan atractivo porque pues, Montreal se caracteriza por ser una de las ciudades más inclementes con el clima. Y entonces, y lo otro es a ir a ganar menos, porque pues los salarios también son diferentes. O sea, en Canadá se ganan dólares canadienses y bueno, no ganar menos, sino pues, o sea, es como irse a tener otro estilo de vida, porque pues el estilo de, o sea, es como el estilo de vida, no, ¿cómo se llama eso? Sí, el estilo de vida. El estilo de vida no es tan costoso comparado con una ciudad en Estados Unidos. Sí. Entonces, obviamente, pues los salarios no son tan altos. Pero pues, o sea, servían mucho para vivir allá. Entonces, eso, o sea, es como tratando de hacer un balance. Yo estuve 6 meses trabajando para ellos, conocí gente muy talentosa, muy brutal, que se convirtieron en amigos y algunos en contactos. Entonces era como, o sea, haciendo una comparación con lo que me pasó en Manizales y con lo que me pasó en Cats, pues obviamente lo de Cats fue casi todo positivo. Lo único fue como el baldado de agua fría, que ya veíamos como que el Titanic se iba a hundir. Y cuando estuvimos en el cine, hasta mierda, se hundió. Pero pues no hubo ningún tipo de traumatismo, por así decirlo. Sí. O sea, no hubo... O sea, solamente que sí, o sea, la reacción de la gente de pronto es como eso. Estoy seguro que dentro de unos 10 años va a ser una película de culto en una ciudad de Japón y todo el mundo va a adorar esa película allá en Japón porque allá les gustan ese tipo de cosas. Pero sí, es como, así como estuve yo, estuvo Taylor Swift. Yeah. Taylor Swift. Y ahora luego pasamos al tema de otra producción grande, que fue el tema de Scooby-Doo. Sí, o sea, es como si no hubiera habido Cats, no hubiera habido Scooby-Doo para mí. Uh-huh. Entonces es como... Cuando ya dije, o sea, es que por lo general en este tipo de industria los contratos son
corticos, son 6 meses. Sí. O 3 meses a veces. Entonces a mí, para justificar lo de la visa y eso, fueron 6 meses. Entonces, como no me decían nada de, vea, vamos a extenderle a 1 año, vamos a extenderle hasta final del año, pero así se maneja en esa industria porque a uno le avisan casi a la semana de que lo van a votar, le dicen o te vas o te extendemos. Sí. Entonces, no tanto es como despedir, porque uno ya sabe que el contrato es hasta tal fecha y si no lo contratan más, pues no es culpa de nadie. Ya, es como... entonces, yo en mayo entré en negociaciones con RealFX porque pues vi que estaban buscando. Entonces traté como de si en junio, hasta junio no me definen nada, pues, y como ya sabía que esos procesos de visa, porque digamos no necesitaba una visa nueva, sino que necesitaba era una extensión del permiso de trabajo, cambiarlo y que se extienda. Entonces fue en mayo. Y pues a la final, o sea, eso fue como abril, mayo. Y yo en junio yo ya les dije muchas gracias. Ellos me dijeron, no, pues al menos unos 3 o 4 meses más. Y pues en la otra empresa me están dando contrato indefinido y pues, al final pues no hay mucho que pensar. Y además no sabía si iba a Scooby-Doo porque tenían otro proyecto que es ¿cómo se llama este? El de los monstruos. No me acuerdo cómo se llama. Ay. Con... estuve un año. Jack Black. No, ¿cómo se llama? Los monstruos y dónde encontrarlos, algo así. No. Es la que va a salir el próximo año. El FX. Ah, ok. Pero se me fue. Rumble. ¿Cuál? Que es un Rumble. Rombo. Como Royal Rumble, pero... Vea, pues. Sí, o sea, y no le han hecho tanto platillo. Que sepa. Pero sí, o sea, iba a salir este año, pero por pandemia va a salir el próximo. O sí. No sé qué será. Pero bueno, era como tratando ¿de qué? De tener algo, porque yo quería seguir trabajando en Canadá. Entonces me dijeron que sí, pero entonces ahí viene el tema de cómo ese curso que yo hice de animación me ayudó como para conseguir ese trabajo, porque yo solamente sabía hacer pelo, pero ellos necesitaban una persona que haga pelo en NextGen y que haga simulaciones, que se llama CFX o Character Effects. Entonces yo les dije, yo de simulaciones he hecho algunas cosas en 3D Max y en RealFlow, pero nada más, o sea, de rigid bodies y todo eso. Sí. Pero entonces les dije que había estudiado animación, les mostré el reel y todo eso, entonces me dijeron, bueno, sirve. ¿Por qué? Porque pues también estaban en esa etapa en donde necesitaban pasar de un equipo como de 12 personas a un equipo de 40. Sí. Entonces, si no hay ese talento, la mentalidad que tienen esas empresas, pues lo entrenamos. Solamente necesitamos que ese talento sea entrenable. ¿Ya? Entonces les mostré mi portafolio, les dije que yo había hecho esto, de modelado, de look dev, y que pues, les mostré como mi evolución como artista. Entonces dijeron, ya tiene algo de conocimiento en 3D, entonces lo que hicieron fue entrenarme en el tema de simulación. Entonces sí, o sea, el tema del curso ahí fue donde dije, pensé que no iba a funcionar, porque a la final el Character Effects tiene que ver con una parte de animación, no tal cual como un animador, pero sí uno tiene que saber sobre el tema de ¿cómo se llama? De movimiento, ¿sí? Como o sea, los principios de animación, por así decirlo. Y todo eso, o sea, al final
esa inversión que consideras que no había servido, sí sirvió. O sea, haber estudiado animación y toda la carrera, todo eso sí, sí es. O sea, todo lo que sume, lo que yo siempre digo es esto Sí, que uno sí, no. que uno dice eso quedó por allá en el baúl de los recuerdos, pero pues yo estudié animación 2012, me gradué en el 2013 y en el 2018 me vienen a servir. Y sí fue, o sea, es como si no hubiera sabido tantas cosas de animación, me hubiera dado muy duro el tema de simulaciones, O sea que. porque tenía que saber cómo controlar una animación, a veces arreglar cosas que vienen mal desde animación. Entonces, sí, era como algo complementario. No era animador o sea, tal cual, pero pues Pero sí, conocías me los ayudó. principios y conocías el flujo de trabajo, que es lo importante, que es lo que yo Exacto. siempre hablo de flujos de trabajo. Sí, Bueno, o sea, conocerlo era vital uno, para que me contrataran y que sea atractivo el perfil. vamos Y ahora como a una parte un poquito más técnica que me gustaría preguntarte a vos, o sea, más de cara a lo que vos aconsejarías a la gente de hoy en día. Que de las primeras preguntas que me hacen es ¿qué programa me voy? ¿Por qué programa? ¿Por qué profesión? ¿Por dónde le hago? ¿Por dónde crees vos que se hace ese camino más directo a las cuestiones? Aunque yo no considero que uno debería tomar atajos en nada, sino que uno debe pasar por, por, por todo, porque por esa todo etapa sirve. del dolor. Ajá, por todo, yo creo que todo sirve, todo es algo que se va juntando, son capas y capas que se van juntando y al final terminan haciendo el artista que vos necesitas ser. Pero si vos dijeras que a alguien toma este atajo por acá, ¿cuál sería como ese atajo? O sea, toma este programa, toma este flujo de trabajo, toma hazte groomer, hazte animador, hazte esto. ¿Cuál sería como, según lo que vos has percibido de toda la industria, de lo que has estado, lo que has hecho y lo que haces? ¿Cuál es ese atajo? El atajo más fácil es tener $100,000 en el banco o un papá con plata e ir a estudiar un año en Europa o en Estados Unidos o en Canadá, y después de ese año tiene trabajo asegurado como junior o como recién graduado y ya. Ese es el atajo No, pues o sea, ese es como nacer en la pero familia real básicamente es el atajo, pero hablamos aquí de Latinoamérica. sí, no, ese es el atajo, y creo que de pronto con esfuerzo se puede, Ujú. porque hay becas, hay algún tipo o sea, porque lo más importante de pronto no es ir a estudiar a una universidad, bueno, universidad no tanto, sino como academias de ese tipo, porque es con un año y medio de entrenamiento, sino que ellos lo que hacen es que hacen todo el proceso de visas, todo el proceso o sea, es como que es mucho más fácil. O Ujú. sea, por ejemplo, no digo 100,000, de pronto cueste 30,000, 40,000, hay cursos de un año o algo así, que a la final, si lo pones en retrospectiva, es la plata que se va estudiando en una universidad buena de acá. Ujú. 6 años, Y en menos tiempo. o 5 años, 6 años, sí. Ya, o sea, y además por el tema o sea, pongámoslo, yo he visto que hay personas que se van, no sé cuánto estará el tema de salarios, digo de salarios de semestres o de costos, pero, o sea, digamos, es como para no ponerlo tan difícil el tema de conseguir $40,000, sino que, por ejemplo, no sé, una ICESI o una Javeriana o alguna universidad prestigiosa de Bogotá o de Medellín, ¿cuánta plata se va a ir estudiando 5 años y cuánto tiempo, o sea, Sí, de lo que uno, y a la final con el conocimiento que salen sí. para ir a conseguir trabajo? Porque puedes ir o sea, estoy seguro que pues, ese es como el atajo más directo, por así decirlo. Porque, por ejemplo, en Canadá estudias una carrera de animación, que es de un año y medio, y el mismo gobierno te da una especie de visa después de que estudies para que te quedes un año más
trabajando. Ujú. O llegas y empatas de una con una empresa, y no es con cualquier empresa, puede estar con cualquier empresa que uno dice esos nombres tan Grandes. inalcanzables: ILM, Disney, Sony. Todos necesitan juniors, Sí. todos necesitan una base de artistas recién graduados. Hay internships, entonces entran por ahí, y eso es como una línea directa de 1 año a 2 años de ir a trabajar con una empresa grande. Que una persona que estoy seguro que estudie en la mejor, no sé cuál sería, pero dicen que hay una militar en Bogotá, una universidad militar, que de ahí hayan salido directo a trabajar en alguna, para que me equivoque, pero o pueda que los casos sean muy pocos, pero de ahí a que salgan a trabajar directamente en una grande compañía, o sea, y gastar 5 años de No. tiempo, La es verdad. muy complicado. Entonces, en el tema de inversión, porque esos $40,000 los recuperas en 1 año, 2 años, Sí. trabajando allá. ¿Sí me entiendes? Es como O sea, eso. me gustó bastante, o sea, porque no tenía ese como que no era el punto de la pregunta, pero es bastante interesante. O sea, si yo fuera un papá en este caso y quiero que mi hijo estudie y tenga un buen punto, veo que mi hijo tiene esas aptitudes artísticas, le gusta todo este tema del arte y tengo la forma de endeudarme con los $40,000. Yo sé que es una inversión fija, que mi hijo va a ir a estudiar y a tener trabajo en el exterior, país del primer mundo, y recupero ese dinero al cabo de un tiempo y tengo un hijo profesional trabajando, trabajo estable y un montón de cosas En menos de 2 años. en menos de 2 años, diferenciado a una estructura tradicional de estudio. Mi hijo vaya a estudiar leyes, mi hijo vaya a estudiar ingeniería, mi hijo vaya a hágase médico en Ujú. 5, O 7 años. vaya a estudiar algo multimedia, porque pues ahorita he visto que hay mucha gente que quiere aprender 3D y se va a la universidad a estudiar multimedia. No salen, o sea, no salen, o sea, estoy seguro que 6 meses en tutoriales CAMES hacen más que 5 años de universidad, eh, de cualquiera que de pronto en Argentina, porque pues allá tienen otro chip, o en Brasil, porque tienen otro tipo de industria, pero, o sea, 6 meses estudiando en tutoriales CAMES, el nivel sale mucho mejor, porque son cursos cortos para lo que necesitan, sin tanto Ujú. relleno. Sí, sí. Pues, ¿Ya? de hecho, aquí gente me escribe, me ha dicho, es que mi profesor me ha enseñado con tus tutoriales, me pone a ver tus tutoriales para Sí, hacerle Ahorita en la empresa donde estoy trabajando, cuando entré a trabajar, unos compañeros ya me conocían y me decían, no, es que yo una de las materias que vi era ver los tutoriales tuyos y presentar el proyecto al profesor. Yo, ¿cómo así? y Entonces, tutoriales CAMES es ¿dónde está mi gratis. crédito? Tutoriales gratis, tutoriales gratis. Tutoriales CAMES es gratis, o todo lo que uno encuentre en Sí. YouTube es gratis. Y no es por Te voy a- desmeritar el tema de la educación tradicional. El problema es que estamos en una industria que Está es mal, para mí está, o sea, porque o sea, es como que tratan de aplicar el mismo lineamiento del diseño gráfico al 3D, cuando Ujú. ya no funciona así. Y tratas de demorarte en una carrera 5 años que no necesitas 5 años para Exacto. preparar a una persona que en 2, máximo 3, ya esta persona puede estar totalmente lista y ser profesional. Lo que pasa es que hay unos Ujú. estándares normatividades que cumplir, que son Exacto. 5 años y que eso es la normativa, y le dan 2 años de conocimientos que necesita y 3 años de puro relleno. Sí, y Y, eso es como, y el como, tema como un es poco. de la poca actualización, es decir, el pénsul Es que que son estás... profesores que no, o sea, no quiero hablar mal de ese tipo de educación, pero es como, no he visto ahorita la primera universidad que yo diga, uff, de aquí salen, no con un nivel igual a, o sea, un nivel internacional, un nivel que uno diga, uff, o sea, es como los que salen del Gnomon Workshop. Ujú. Ya, no digo, no pido tanto, pero al menos como para trabajar, pero no salen. O sea, Sí. los que uno dice, o los que estudiaron en el SENA, y uno dice, uy, este pelado tiene futuro, es porque ha estado en las noches, sábados y domingos, y en tiempo libre dedicado a esto. ¿Sí me entiendes? Entonces
Y lo hacen es a punta de tutoriales de internet. Sí, O sí. sea, no lo hacen. O sea, por ejemplo, este man de Mauro Trejos estudió en el SENA y ya fue a trabajar afuera y es un rigger brutal. Es uno de los, creo que es uno de los mejores riggers acá en Colombia. Y el man estudió en el SENA, pero pues el man no se quedó con lo que les dio el SENA, sino que el man seguía, estudia, como el tema de autodidacta, era como decir un 50 autodidacta y un 50 SENA, porque el SENA, o sea, lo que hacen las universidades es como te guían. A mí lo que Pero o sea, yo lo que podría decir del tema de las universidades o educación un poco más formal, educación académica, así, o sea, en un sitio como tal, sería es que a pesar de que los pensum están muy atrasados, porque lo que estás estudiando ahorita se planeó hace mucho tiempo, entonces cuando se planeó era actualizado, ahorita que sí, lo estás haciendo no es actualizado. Aprovechar más que todo el tema de contactos, es decir, contactos con tus profesores, con tus compañeros, a tratar de hacer proyectos propios, o sea, es ir que más allá de la es que regla de estudio. se nota el que estudió trasnochándose y porque hace esto por pasión, al que solamente dijo voy a tener con todo el respeto, al que piensa así, voy a tener un cartón que certifica que soy, porque acá no se necesitan cartones. Ujú. Yo no tengo cartón. Y edad, Y creo que a vos nunca te han pedido un cartón para tener jamás. un freelance de 3D. De pronto para trabajar en alguna empresa acá en Colombia sí, pero para algún freelance que uno diga, No. no, nunca. De hecho, yo O sea, tengo el cartón de comunicación social y eso, pues a mí es un requisito que lo piden a uno como para entrar en algo, pero jamás así me ha servido de haga esto y el resto de educación ha sido meramente portafolio. O sea, meramente ujú. portafolio y conquiste usted a su entrevistador, que es otra cosa importante, Y ¿no? eso yo creo que las universidades no han entendido. Ujú. O sea, es portafolio. O sea, de pronto sí para ser médico sí se necesita tener un Sí, cartón. sí, sí. Para ser abogado, para ser contador. Ingeniero, Pero o ingeniero, o sea, que certifique que usted estuvo estudiando y que está preparado. Pero acá la industria de todo lo que tiene que ver con diseño, todo es a punta de portafolio sí, y de morril y contactos. sí, sí. Listo, Pipe. Bueno, ya cerrando todo ese tema, ¿vos qué le aconsejarías a las personas que están iniciando? O sea, ¿cuál es como que Sí, tu porque visión estábamos en el tema Sí, sí, dime. educativa? Sí, pero ¿cuál sería Sí, como tu consejo? O sea, vos de todo esto, de este bagaje, de las cosas buenas, de las cosas malas, ¿cuál sería como que el consejo que vos le darías a las personas? pues, o sea, de latino a latino, seguro muchas personas que han salido o muchas personas que pues, han tenido éxito, porque pues, el éxito también es relativo, pero pues tenemos algo en común de que no la tenemos fácil. Eso Ujú. es como, no yéndome a la parte de ser negativo, porque eso es como, no la tenemos fácil, pero hay mucha gente que la ha logrado y Sí, eso significa de que es posible, solamente que, pues obviamente digo, como no tenemos esos 50.000 o 100.000 dólares para ir a estudiar, al menos en mi caso no tuve esa oportunidad, eh, y es como acostumbrarse a que le cierren muchas puertas en la cara a uno, porque pues creo que eso o sea, creo que todavía eso sigue pasando y me va a pasar mucho. Y es como acostumbrarse un poquito a la frustración, ¿no? Es como a vivir con la frustración, aunque eso suene como negativo, ujú. pero es como, porque esto del 3D, si yo no amara esto del 3D, no lo estaría haciendo. O sea, sinceramente no me estaría trasnochando, no estaría trabajando en esto, porque pues es duro y constantemente toca actualizarse. Sí, Entonces, y las oportunidades son pocas también. O sea, hay mucho trabajo y todo eso, pero como digo, es acostumbrarse a que le digan que no. Yo como, por ejemplo, de los últimos trabajos que tuve o que tengo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando para Pinkman TV y ellos me dijeron que no 2 veces anteriormente y ahora me dijeron que sí.
apliqué y me dijeron que sí, pero el año pasado apliqué y creo que cuando estaban trabajando en Love, Death and Robots, la, la primera serie, Sí. bueno, el primer corto que lanzaron para esa serie, ellos me dijeron que no, Y ahorita, porque no, tenga. ya, y ahorita estoy trabajando con ellos, entonces es como, el mejor consejo es como tratar de autoevaluarse y decir si uno está teniendo una progresión. Bueno, Pipe, y entonces para cerrar, me gustaría que le dieras como que un consejo, o sea, con todo lo que has pasado, las cosas buenas y malas, los ires y venires de todo lo que has hecho en esta industria creativa, ¿vos qué le dirías a las personas? A la gente, a esos pelados que están soñando con hacer lo que vos haces o con ser quien sos hoy en día. Sí, o sea, lo más importante es eh, reconocer pues que estamos en Latinoamérica y pues a nosotros uno en el tema de idioma y todo eso se nos hace un poquito complicado entender esa mentalidad eh, de afuera, por así decirlo, que es como un poquito más fácil porque las condiciones están hechas para que las cosas sean más fáciles por allá. Pero entonces es como uno, no dejar de insistir si uno tiene una meta, si uno quiere algo, entonces como tratar de seguir esa meta y de pronto van a llegar nos, van a llegar frustraciones, van a llegar momentos malos, momentos regulares, pero pues a la final es como pues, mi intención era tratar de experimentar cómo era estar dentro de una película. Por la pandemia no pude seguir en Canadá y todo eso, pero pues a la final estuve 1 año y medio, casi 2 años, experimentando, conociendo, haciendo contactos y era como eso, como tener una meta. Pues, si quieres, si es lo que te gusta, es lo que te nace hacerlo, pues obviamente vas a encontrar los modos o el mecanismo de poderlo lograr, que no va a ser fácil, sí, no va a ser fácil, y lo otro es que no va a ser automático. O sea, tienes que trabajar y a veces intentar y fallar muchas veces para que alguno de esos intentos funcione. Eso Porque no, o es. sea, estoy seguro que mi historia va a ser muy diferente y vamos a conectar en algunas cosas con otras historias de otras personas que han salido, pero a la final todas esas historias son diferentes. Entonces es muy difícil Es, como decir, este es el plan A, B y C es lo para que poder decías hacerlo. del momento. Hablabas del momento de Ujú. cada quien es distinto. Sí, es como tratando de hacer como una especie de comparativa. Yo no puedo compararme con una persona que lleva 10 años trabajando en VFX, así sea que yo llevo más de 10 años haciendo 3D, trabajando en películas, o sea, no trabajando en comerciales y todo eso. No me puedo comparar con esas personas porque pues esos son momentos diferentes. Ellos tienen un tipo de experiencia y un tipo de camino recorrido diferente al mío, que de pronto puedo llegar allá y eso sirve como inspiración, Ujú. más que tomarlo como, uy, eso está inalcanzable. O sea, es como cuando yo llegué a Canadá era como, uy, como, como un sueño hecho realidad. Sí. Pero después de ese sueño hecho realidad era como seguir trabajando y seguir trabajando y seguirse moviendo, porque pues uno llega allá y uno piensa que ya lo logró y no es así. Y O sea, ahora, y uno sigue trabajando. y ahora Sí. después de que ya alcanzaste ese sueño, ¿cuál sería tu siguiente, como tu siguiente sueño? Está en construcción, porque pues después de haber seguido esa meta de ir a trabajar por allá, darme cuenta y todo eso, es como que me quedé sin una meta muy grande. Ujú. Entonces, eh, pues, no lo veo como muy bien definido qué es lo que quiero hacer. O sea, ahorita pues obviamente seguir aprovechando de ese momento que tengo de que pues ya llevo como 3 años haciendo pelo, tengo una especialidad y ya soy senior o semi-senior en algunas cosas, Sí. ¿ya? Entonces ya tengo como esa reputación, me están llegando buenos proyectos, entonces como continuar por ahí, pero en algún punto sí me gustaría es como coger todos esos 12 o 13 años que tengo como de bagaje o de background y tratar de hacer algo con ello. O sea, de Ujú. pronto no ser un
O sea, de pronto no irme a ganar un Oscar o irme a ganar un Goya, pero hacer algo con eso y decir, Construí es esto. como... Ujú. O sea, básicamente te pasó lo que le pasó al coyote, que toda la vida intentó agarrar al correcaminos y el día que lo agarró, pues ya se sintió como que Y ahora... vacío, ya como que no, como que lo... Sí, porque esa meta se completa, Ajá. pero pues hay que buscar otras metas. Sí, lo ¿Entendés? que O le sea, gustaba al coyote era lo difícil que era agarrarlo. Y cuando lo agarró, pues ya se dio cuenta que no era tan gran cosa, que ya lo agarró, ya supo, y ya luego quedó como que aburrido ese concepto del coyote aburrido, pues por haber alcanzado al correcaminos, ya como que, bueno, ¿y ahora qué yo hago? digo es como no tanto coyote aburrido, sino como coyote satisfecho. Es como esa satisfacción de, listo, lo logré y ahorita ya no es tan difícil salir porque pues, si no hubiera sido por la pandemia, pues yo hubiera seguido Ah, ok. de pronto, ¿sí me entendés? Sí, o O sea, sea, ya yo llegué tan arriba que yo sé que puedo llegar más arriba aún o algo así. es que no he llegado tan arriba, o sea, yo creo que eso es como, o sea, cuando ya esté en un ILM, cuando ya esté en un Digital Domain, que creo que iba para allá, Sí, pero me bajaron de las mechas, por así decirlo, me tocó regresarme y volver a esta normalidad no tan normal. Pero sí, es como, ya, yo ya tenía esos primeros pininos de hacer contactos, de conocer empresas y eso, y era como, ya estaba haciendo como en el primer escaloncito, me faltaban 10, sí. ¿sí me entendés? Pero pues me iba llegando al segundo, porque estaba en negociaciones con Double Negative en Vancouver, y pues se fue todo al carajo y tocó cancelar todo y pues, ¿sí me entendés? Sí. Es como eso, o sea, es como, digamos, llegué allá, pero digamos, ahorita que, o sea, con el freno de la pandemia, creo que es como, sí, o sea, no es como tan, o sea, como que ese sueño ya de salir, porque ya salí, Sí. ya no está ahí. De pronto sí ir a trabajar en alguna super mega producción y todo eso, no va a ser lo mismo como esa primera ilusión, va a ser como una segunda ilusión, pero sí hay, ¿sí me entendés? Sino que ahorita, de pronto por lo que me estoy quedando, me estoy llegando a una madurez, por así decirlo, o sea, ya estoy más cerca de los 40 cada vez. Y es como eso, es como, madre, tengo tanto bagaje, tengo tantas cosas que he aprendido y como que me gustaría armar algo, lo que fuera, tengo algunas historias escritas, como, si me entiendes, es como que esas prioridades de pronto sí quiero seguir trabajando en el tema de VFX y en el tema de películas y cortos, pero me gustaría ¿cómo se llama? En el lado B, en por los laditos, trabajar en algo propio. Sí, o sea, en lo que hablábamos antes, el tema de llegar a la gente, impactar a la gente con algo que vos amasaste, o sea, tu obra personal, tu ópera Exacto. prima. Como esas personas que dicen, quiero escribir un libro, yo quiero hacer un corto, quiero hacer un mini metraje, quiero hacer un minutico, quiero hacer 30 segundos, quiero hacer algo chiquito, ¿sí me entendés? Porque pues desde que yo inicié siempre quise hacer algo, pero no es lo mismo trabajar en eso que trabajar para otras personas. Sí, sí, claro. Es Eso es muy como diferente. o sea, trabajar para esas otras personas es trabajar para superproducciones, para trabajar, si me entiendes, con gente brutal, con producciones brutales y todo eso, pero es como que quiero intentarlo, Sí. ¿sí me entendés? Lo he intentado muchas veces, construir un cortometraje, armar un cortometraje, y cada vez que entiendo más sobre el tema de producción, sé que es muy difícil y muy jodido. Entonces, al menos es como, no voy a hacer unos 2 o 3 minutos, voy a hacer 30, 40 segundos contando algo. Es ¿Sí me complicado, entiendes? pero sí es posible. O sea, en la medida de lo que vos decís. Ir, no hacer, ya quiero hacer la película de Pixar, tampoco el Exacto, o sea, cortometraje, quiero sino intentarlo, una cosita. ver qué pasa. ¿Sí me entiendes? Igual voy a seguir trabajando como sigo trabajando, pero es como que tengo esa espinita y quiero, así sea que me demore unos 10 años, no sé, o sea, no le tengo fecha y no le tengo así como, porque eso es como o sea, entiendo que eso es demasiado complicado para hacer una producción, pero algo,
como eso, es como... Sí, sí. Y si eso llega a funcionar, pues bacano que siga funcionando y irme por ese lado. Sí. Pero es al menos como tener la oportunidad de explorar. Pipe, hombre, muchas gracias por este espacio, por este rato que sacaste para estar acá en el canal, por toda lo que nos decís es supremamente bueno para ayudar. O sea, lo que necesitamos como artistas es comparar las cosas, las experiencias de los otros. A veces pensamos que estamos tan abajo, pero resulta que empezamos a escuchar estas charlas con otros artistas y vemos que tampoco es una cosa tan arriba como a veces nos la planteamos. Creemos que es una cosa imposible, sobre todo para aquí el tema de Latinoamérica, y estas charlas como que reconfortan, como que uno dice, bueno, sí hay camino, sí hay forma de que yo no nací en cuna de oro, no tengo todas estas cosas, pero tengo esto y yo creo que con esto lo puedo lograr. Entonces esta charla creo que ha sido como eso, como con vos, de darnos cuenta de que sí es posible, tenemos las mismas herramientas, arrancamos desde el mismo punto de partida y sí hay la posibilidad de que yo pueda cumplir mis sueños a nivel artísticos con eso. Entonces, muchas gracias, parce, por estar acá en esto. Y muchas gracias por la invitación. A toda la gente que esté viendo, puede seguir a Felipe González en sus redes. Por aquí estuvimos viendo hace rato su portafolio. Ahí está Felipe Artist, 3D Artist en ArtStation. En todo lado. Ustedes ponen en Google Felipe 3D Artist y ahí aparezco en LinkedIn, ArtStation, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo. Incluso hasta tenía un canal de YouTube donde intentó ser youtuber, pero no siguió. ¿Qué pasó ahí con eso? Pero bueno, algún día, ya cuando se jubile, retomará todo esto. Es que eso necesita mucho tiempo. Sí, bastante. 100%. Bueno, gente, muchas gracias por esto. Muchas gracias. Por ese momento. Nos estamos viendo en una próxima entrevista, en un próximo tutorial, en un próximo video. Ok, esto es todo. Muchas gracias. Chao, chao.